¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voladeando. Hacele, Carlos. Voladeando. Bueno, este día es especial para nosotros porque nos acompaña Charlie Alfaro, que es mi hermano, el tío de Gaby. Así que, Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. Eso. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te sentís aquí en medio de tu tío y tu papá? Bien. Bien. Es un programa especial porque tu tío ya ha visto algunos videos de BTS, así como que... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y esos chinos? Esos chinos, cabal, No ¿verdad, son Carlos? iguales. ¿Y quién es quién? Así es de que contarle a tu tío un poquito de lo que vamos a ver ahora, porque creo que él no ha visto este video. Bueno, espero que no lo hayan visto. A ver, ¿ya has visto alguna presentación en vivo de ellos? Sin concierto y que, ok. Sí. Ok, pues... Esta presentación es relativamente reciente, o sea, no estoy segura si pasó este año, pero es una canción bastante reciente. Ajá. Entonces es una canción bien animada. Y aquí vas a notar que el escenario es como súper... Vas a notar la gente y el performance de ellos es que siempre es increíble. Así que espero que te guste un montón y me vas a decir qué pensás. Ahorita estás como al principio mi papá y que no sabía quién es quién y que... Todos son iguales, para Carlos. Pero espero que te guste y ahí al final me decís qué pensás de la canción y pues si te gustó, qué opinás, ahí no sé. Démosle, vamos. Ah, espérate, el nombre de la canción, güey. Es cierto, vea, qué luz. Ajá. Creo que es una canción que tú ya has escuchado, se llama Idol. Idol, sí. Ya vimos el video. Es la del oficial. tiburón. Sí. Ah, pues sí, Es ya que en el vimos. video original hay un tiburón así tipo Mandibulín. ¿Vos te acuerdas de Mandibulín? Sí, me acuerdo. ¿Y tú sabes quién es Mandibulín? Vamos a poner por ahí a Mandibulín. Sí, era un... No lo voy a decir porque se van a ofender algunos. Pero era un tiburón bien Creo que chistosito. tengo idea de qué vas a decir, pero ok. Entonces, Idol. Idol, así que tú ya has escuchado la canción. No sé si has visto este performance, espero que no, pero ya, o sea, la canción no es nueva para ti, creo que para el tío sí. Así que va a ser una mezcla ahí, vamos a ver qué sale. Chidísimo. Bueno, Ok. hacele tú. ¿Cómo es la cosa? Vamos. Es que el tío le haga. A ver, pues. A la una, a las dos y a las... Bueno, Idol. ¿Estás listo? ¿A qué te suena Idol? Sony, Ajá. American Idol. Está bueno. Me quedé aquí procesando. Sony así. Sony, ¿cómo que Sony? Sony. O sea, básicamente Idol es como se le llama, como por ejemplo a los artistas más que todo de música. No estoy segura si en general a los artistas, pero más que todo de K-pop. Ok. Por ejemplo, él es mi idol favorito. Él es mi cantante coreano favorito, algo Ok. así. Entonces, ídolo. Es un ídolo. Claro. Perfecto. Vale. Bueno, así que... Estamos. Le damos. Vamos pues. Vamos a ver cómo nos va. Wow. Bien sencillo, va. Toda serio. Al fin está la pelotilla. La primera vez que se sacan un video. Uy, ya viste la polarita esa. Pégalo.
Ok. Me cortaste la emoción. Bueno, primeras impresiones. ¿Qué te pareció, Carlos? Coreanos. Sí. Son 7. Sí. Wow. ¿Y cómo es que en estos lados acá gente de nuestra edad no sabe quiénes son ellos? Y son pero famosísimos por lo que veo. Famosísimos. Sí, de hecho ellos, bueno, Gaby sabe más, pero en las últimas entregas de los Grammy han sido toda una sensación. Ponerle que han estado artistas que generalmente nosotros conocemos en América, tanto de cine como de la música, incluso a los Grammy, no necesariamente latinos, ellos asisten, ¿verdad? Y son, es una onda así, que aquí ahí está BTS y al principio eran así como hijos chinos, ¿verdad? Pero sí, pero poco a poco fueron llegando y fue así como que wow, ahí está BTS. Y acordate que, por ejemplo, a ver, ellos son totalmente diferentes. O sea, la cultura asiática más que todo es totalmente diferente a la de acá. Por ejemplo, aquí, más que todo en países latinos es muy común escuchar comentarios más que todo despectivos, porque aquí, o sea, la gente está acostumbrada al, no sé, un estereotipo. Entonces es como incluso aquí que tenemos, la mayoría de las personas tienen esa mentalidad. Es como tienen tanta influencia ellos que después de un tiempo le llegan a cambiar la mentalidad de las personas. Y es como, antes tú decías esto de ellos, ahora te gusta su música y los apoyas. Sí, yo le decía acá a Gaby que en videos anteriores, de hecho cuando a mí me mostró la primera vez, y yo los vi por ejemplo maquilladitos y aquello bien finito, y entonces nuestra cultura, como nos criaron en Latinoamérica, en la mayoría de países machista, tú ves a un hombre así y lo primero que pensás es que es un homosexual. Y como lo hemos dicho en otros programas, no tiene nada de malo. O sea, no ser homosexual no tiene absolutamente nada de malo. Por lo menos nosotros pensamos de esa manera. Entonces, pero nuestra forma de pensar machista hace que, no, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Okay. Y hubo un video, si no estoy mal, que yo le decía a Gaby, en Latinoamérica no estamos preparados para esto. Entonces quizás por ahí va que esto no ha tenido tanto pegue a nivel es latinoamericano, ¿no? Sí, sí. O sea, por eso, voy a terminar. Cuando yo digo que no ha tenido tanto pegue es porque, por ejemplo, nosotros que estamos en la industria de la música en nuestro país, ¿verdad? Y tenemos conocimiento de lo que va saliendo, lo latino y todo eso. No ha llegado esto, no es algo que dije en una boda. Aquí en El Salvador no es algo que se escuche en una boda, ¿verdad? Pero creo que es por eso mismo. Entonces sí hay pegue en cuanto a que hay un grupo increíble de personas que siguen a este grupo, que, como dice Gaby, se van dando cuenta poco a poco de todo lo que hay detrás, porque detrás de todo lo que ves ahí pues son excelentes bailarines y cantantes, pero hay una historia detrás de ellos, hay todo un trabajo que ellos realizan, que si vos lo ves a detalle, o sea, vos terminás diciendo, realmente ellos son increíbles, o sea, todo lo que hacen, todo lo que logran, todo lo que trabajan para conseguir algo. A mí por lo menos me cambió la mentalidad con todo lo que he visto con Gaby y lo que me he ido dando cuenta. Me cambió la mentalidad, no pienso igual que al inicio. ¿Cuántos años tienen ellos de edad? Pues actualmente el mayor tiene como 28 años y el menor tiene como 25, bueno, no estoy segura, 23, 24, 25, más o menos a esas edades. Pero debutaron hace como 7 años, entonces, y antes de debutar entrenaron unos años más. Entonces, por ejemplo, el menor, cuando tenía creo que 14 años. ¿Por qué son 7? No sé. Hay otros grupos que son hasta 12, 9. ¿En Corea? En Corea. Hay más grupos. Hay grupos, o sea, cuando hay una cantidad de grupos increíbles, estos están como en el top. Bueno, hubo un video hace poco, me voy a saltar, pero es que hubo un comentario así, a mí no me gusta que estén hablando de otros grupos que comparen. Es bien difícil comparar, es bien difícil decir, ay, este fulano es mejor, este grupo es mejor, el otro es mejor. Es cuestión de apreciación, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces hacemos chiste. Por ejemplo, yo le decía a Gaby, ellos trabajan para una empresa que se llama Big Hit, ¿sí?
Ajá. Y hace poco sacaron otro grupo que se llama TXT, que tiene la misma línea de ellos. Entonces ahí van. Entonces yo al principio hacía el chiste, decía, son los chalanes de BTS. Estos le hacen los mandados. Entonces hice un comentario así, alguien puso, a mí no me gusta, y tienen razón, ¿verdad? Tienen razón. No lo digo en mala onda, sino que porque este canal es jocoso y todo. Pero si ya hablamos siendo así honestos, pues el trabajo que hace este grupo, y si vieras TXT, es cosa seria. O sea, es un performance, es una disciplina que ya quisiéramos nosotros tener acá. Exactamente. Y a pesar de que, por ejemplo, muchos decían así como, TXT lo tuvo fácil, que antes de debutar ya tenían una gran fama. Más que todo porque salen de la misma empresa de ellos. Ajá. Y porque los comparan con ellos, porque ellos cuando nomás habían debutado les costó años llegar a donde están. O sea, al principio casi nadie asistía a sus conciertos. Tenían más haters que followers y cosas así. Entonces, entonces mucha gente comenzó a decir, yo no voy a seguir a TXT porque ellos lo tuvieron fácil y así no se vale, que no sé qué. Pero algo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, nosotros ya tenemos la expectativa de ellos. Y ellos ya tienen 7 años de experiencia para llegar a este nivel de performance, de danza, de música de aquí. En cambio ellos llevan 1 año y tienen que cumplir con las expectativas que las fans tienen. Entonces no es como que lo tengan difícil, no es como que lo tengan fácil, sino que lo tienen otros obstáculos que no lo tuvieron, que no necesariamente lo tuvieron ellos, pero ahora les toca a ellos. Interesante, ¿no? Bueno, después de haber escuchado todo esto, mi primera impresión pues es grandiosa de este grupo. Veo un estadio lleno de gente, veo, como tú decís, un live performance impresionante. Impresionante. O sea, ustedes dos que cantan. O sea, sí. Cantar y bailar al mismo tiempo. Vea, Carla. No sé. Eso no es cualquier cosa. Así, y bueno, podemos pasar un buen rato hablando de estos cipotes, como les decimos aquí en El Salvador, pero el estadio, como decir, impresionante. Imagínate esa logística, el que está ahí detrás manejando las pantallas LED, la iluminación. Contale cómo es esto, Gaby. Hay conciertos, en la mayoría es las fans. Esta es la versión 3. Ajá. Ahí está la versión 1, la versión 2, la versión 3 y sacaron una edición limitada. Entonces lo que hacen es que en los conciertos tiran una cosa Bluetooth que se conecta a estas cositas. Entonces tú, por ejemplo, le haces aquí y aquí es cuando está buscando la señal. Exacto, entonces cuando se conecta, por ejemplo, en el estadio todas las que se conectan arman una palabra, por ejemplo, o arman un mosaico. Ajá, exacto. O por ejemplo, incluso ellos le dicen a ARMY, hagan una ola. Entonces comienzan de un lado y comienzan todos shh, y hacen así. Pero vamos a la tecnología, o sea, ya. Wow, qué bárbaro. Sí. Bueno, sigamos. Él es el menor. El más chiquito. Ese es el paso que yo te decía acá. Sí. Mira. No. No. Va, que da miedo. Él es el mayor. Él es el mayor. Va, la lentejuela, a mí me llega ese traje de lentejuela.
Y eso hace poco, tienen mascarilla. Es que en Corea siempre acostumbran. Siempre. Sí. Sin pandemia, con pandemia. Exacto. Siempre. Ah. El luzón ahí. Ok. ¿Cómo se llama esta canción? Idol. ¿Cómo se escribe idol en coreano? No, bueno. O sea, sí me lo imagino porque me sé algunas letras. Fíjate que bueno, hay algo que a mí me impactó en todo este tiempo que hemos venido viendo videos con Gaby. Todavía no hemos reaccionado, por ejemplo, a una práctica. Creo que no, ¿verdad? No. Pero hay youtubers que hacen también lo mismo que nosotros, reaccionan, pero reaccionan, son bailarines. ¿Qué fue eso? Una moto. Una moto. Son bailarines profesionales. Ajá. Y entonces les dicen, tienen que ver este video. Entonces dicen, me han recomendado este video, yo no sé quiénes son unos chinos, ok, los vamos a ver. A ver cómo bailan. A ver cómo bailan. Y entonces están ahí el grupo, 5 o 6, los bailarines allá en Estados Unidos, y los empiezan a ver. Y comienzan con una cara de vamos a ver. Vamos a ver. Y no les ven talle, y de repente hacen algo ahí que de 5 o 2 abren la boca. Y se vuelven a ver. Entonces, no solo es talento, sino que le meten. Son cosas serias, pues, chavos. Me alegra mucho, Gaby, que te gusten las cosas buenas. ¿Verdad? Cosas bien hechas, sí. Qué bueno. Sí, y algo que te iba a mencionar es que, por ejemplo, a ver. Respira. Ok, respira. Good job. No hay una croqueta ahí para la gata. Ok, vale. Ya se me fue lo que iba a decir. A ver. Por ejemplo, lo que mi papá dijo de, por ejemplo, los ensayos. O, a ver, claramente antes de cada concierto ellos ensayan. Entonces, o sea, a ver, aquí, por ejemplo, te muestran una parte. Pero Una croqueta. algo que... Ok, no. Algo que no muestran siempre. O sea, sí hay videos en los que los muestran, pero por ejemplo ahí los ves ahí como que con una gran energía, bailando, cantando, el performance, el escenario, la gente, la energía. Pero por ejemplo hay videos en los que muestran el detrás de cámaras, o sea, cuando por ejemplo ellos terminan un performance y hay veces en los que están tan cansados, en las que simplemente colapsan, se desmayan, o sea, van saliendo del escenario y es como que el cuerpo dice, ya salí, ya me puedo, y se desconectan totalmente. O por ejemplo tienen algún accidente en el escenario y Eso te iba siguen a preguntar, bailando. se han desmayado algunos en el escenario, sí. Sí. O por ejemplo TXT, la otra banda. Por ejemplo, justo o sea, casi ellos debutaron el año pasado. Entonces en uno de sus primeros performances, uno de ellos se hizo, creo que un esguince en el tobillo, porque se lastimó con una cosa en el escenario. Entonces se le hizo casi en una de las primeras canciones de ese concierto. O sea, empezando y se lesionó. Exacto, entonces él no dijo así como, ay, me duele, me voy a salir o voy a pedir una silla y voy a cantar aquí, sino que él siguió bailando. Y por ejemplo, yo ya me he hecho un esguince y sé lo que duele. Claro. Incluso si lo tenés quieto, imagínate ahora. Bailando. Exacto. Pero Entonces sí, es ese nivel de profesionalismo que tienen y Sí. es algo que no todos ven porque, o sea, está la faceta así súper animados, súper positivos que le dan a las fans, pero de ahí está la otra faceta en la que están cansadísimos y están deshechos y aún así no se rinden y siguen como con el performance y siguen con la gran actitud. Entonces eso es algo que mucha gente admira de ellos, incluyéndome. Así que ya hablé un montón, güey. Está bien. Un comentario. Sí, no, yo soy fans, ¿verdad? Ya a mí me llegan estas presentaciones. Yo le decía a Gaby que así, mira, ¿cómo es? Hacerle así, Carlos. Eso, algo No, así. sí, es extendido este. Ajá. Y ese. Así. Y vamos allá, vamos a ver si este es la.
así. Es un corazón. Ajá, cabal. Entonces cualquiera diría, pero como veas, exacto. Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ya me acordé. Yo le decía a Gaby, ¿y si estuviéramos en un concierto ahí donde preferirías estar? Entonces obviamente ella me dijo adelante. Y yo le decía, yo preferiría estar atrás, allá, porque me encantaría ver la iluminación, el escenario, cómo se mueve esto, cómo lo controlan, porque para mí es impresionante ver ese nivel de Y tecnología. ellos han ido a Estados Unidos ya. Han ido a todo el mundo. A todo el mundo. Casi, ¿Y sí. a Latinoamérica nunca? Sí. ¿A dónde? O sea, más que todo a países en los que más se venden sus álbumes. Por ejemplo, México, Perú. Bueno, no sé si han ido a Perú. Argentina. Países que en las que tienen bastante influencia. No creo que sepan dónde queda El Salvador. Te aseguro que sí. O sea, yo creo que una vez escuché... ¿La gente o ellos? Ellos. El Salvador. Sí. De hecho, un detalle bonito que tienen es, por ejemplo, cuando van a algún país. Por ejemplo, fueron a Arabia Saudita. Y ahí hay como un montón de... o sea, por su... ¿Cómo se llama? Creencias. Hay, por ejemplo, el oro está prohibido en los hombres. Entonces, uno de ellos, se llama Jimmy, su micrófono es dorado, parece oro. Entonces, él, para respetar eso, lo tapó con algo en el concierto que fueron a dar. También le dijeron al staff, o sea, no lo obligaron claramente porque... pues, No son de ahí. Exacto, pero le dijeron al staff que para respetar la cultura de allá, si querían, podían, por ejemplo, las mujeres ponerse el cosito, porque es como una muestra de respeto hacia la cultura. Al ellos no ser de ahí no es como obligatorio, como que le vayan a decir, hey, pero es como algo así como... tienen ese detalle con la gente, o cuando van a Latinoamérica dicen palabras en español, o se ponen de acuerdo para decir algo en español. Incluso mal pronunciado. Sí, no importa, pero yo le digo a Gaby que algún día vamos a estar en un concierto. Digo, ya vamos a ver cómo hacemos, que nos quede cerca. Te vamos a llevar, Gaby. ¿Verdad? Te vamos a llevar. Ahí vamos a estar. No, sería impresionante ver algo así en vivo, ¿sí o no? Sí, qué bonito. Bueno, ¿te la pasaste bien, Carlos? Sí, claro que sí. No, en serio, gracias por la invitación. Gracias. Sí, ya viste. Yo sabía que le iba a gustar. Sí, es que van. Perdón. Bueno, ya sabe que ahí están las redes sociales, ahí está el botón de suscribirse, comparte el material, dele click a la campanita porque estamos ahí en el chat. Ya como estamos en el chat, la gente está esperando estos videos y entonces ahí está la Gaby. Hola, dice fulano, y Gaby, hola, ¿qué tal? Llegué tarde, pero lo estoy viendo. Y hay gente que nos dice, debería estar haciendo la tarea, pero estoy viendo su video. Así que es bien chévere. Así que gracias por el apoyo. Y ya, ahí estamos ya. Sí, y no olviden comentar si quieren que reaccionemos a algo en específico, o si nos quieren decir algo. Así es. O solo hola, no sé. Decir hola, secas. Hola, punto. Ahí va a haber gente que te va a poner hola, punto. Sí, pongan hola, punto ahorita. No fregues. Bueno, vámonos. Gracias, Carlos. Aquí, con la Gaby. Eso. No, pongámonos de acuerdo. Igual que con mi papá pasó. Dale, Gaby, dale. No, pongámonos. Va, primero. Ahora sí. Vaya, vamos. Hoy sí, aquí, pum, Hoy vaya, sí. con la Gaby. No fregué, Gabriela. Va, sí. Vaya, hoy sí. Primero, pum, hoy ahí. Hoy sí. Va, hoy aquí. Vámonos. Adiós.